estamos de regreso y pasamos ahora a analizar lo ocurrido en Baja California, la ampliación del plazo que tendría en principio el gobernador electo de 2 a 5 años por parte del Congreso Estatal. Jorge, ¿cómo interpretar lo ocurrido? Ya se ha dicho mucho, sin lugar a dudas. No hay mucho nuevo que decir, Javier, pero bueno, lo obvio es que esto es es una barbaridad, en el sentido de que los votantes votaron por candidatos de 2 años y ahora resulta que es de 5. Bueno, pues eso simplemente viola toda normatividad electoral, y no solo electoral, sino el principio básico de la no retroactividad de las leyes. O sea, no puedes cambiar una ley después de que fue aplicada. Pero ese ya es un hecho. Ahora, ¿qué va a suceder? Lo que es muy extraño es cómo están hechos bolas los de la 4T. Empezando por López Obrador, que dice, pues a mí que me esculquen, yo no tengo nada que ver. ¿Por qué me echan la culpa a mí? Casi siguiendo ya el clásico, que yo sí le noto varias cosas ya a López Obrador del clásico. ¿Y yo por qué? O sea, digo, sí, bueno, pues tienes razón. ¿Y yo por qué? No, pues ¿por qué? Porque es tu partido, tu candidato y tu amigo. Y amigos cercanos, porque se van al base juntos a ver a los Padres de San Diego y todo. O sea, no es cualquier amigo. Yo no iría a un partido de béisbol con cualquiera. Tú tampoco, no vas a partidos de béisbol. No, me encanta el béisbol, entonces, yo sí iría con cualquiera. Tú sí irías con cualquiera. No, casi. No, es una cosa muy especial. Pero bueno, entonces tienes ese tema. Tienes a Olga Sánchez Cordero, que opina en tanto exministra, pero no en tanto secretaria de Gobernación. No sé muy bien. Más bien opina distinto. Porque sí opinó. Tiene dos. Dijo... Una como exministra y una como gobernación. Sí. Entonces está escindida la mitad, no sé cómo, pero en fin, ahí tienen formas ahí nuevas así de... Subsecretario nada más tiene una postura, la personal. Exacto. Están hechos bolas, no saben qué hacer. Ahora, supongo que esto lo van a echar para atrás, pero pues están pagando un costo un poco absurdo, que yo por lo menos no entiendo la lógica de ese costo, salvo porque Bonilla quiere ser gobernador 5 años, cosa que me parece muy legítimo. O sea, si a mí me dan a escoger entre ser gobernador 2 años o 5 años, pues prefiero 5. Pues sí, ¿no? Digo, pues sí. En lugar de robar 2 años, puedes robar 5. A ver, 12, mejor 12 de una vez. 20, pues sí, digo, si de eso se trata, sí. El problema es que se modifica la ley después de la elección. Exacto. Lo intentaron hacer antes y no lo lograron. Si lo hubieran logrado, no tendríamos esta discusión. El tribunal echó para atrás. Sí, entonces no pudieron. En consecuencia, cuando lo hacen después, sí estamos en problemas, porque ya había ocurrido la elección y esto está mal. La señora que atiende la florería de Bucareli, que mencionaban ahorita, dice, es inconstitucional, pero yo respeto. Eso no puede pasar, es decir, eso no lo puede decir la secretaria de Gobernación, y menos cuando el subsecretario dice, es que la boleta no decía cuántos años era. Es decir, esto es una burla, ¿no? Es decir, no podemos tener gente así en el gobierno, honestamente, no pueden actuar de esa manera, están contra las leyes, pero bueno, pues como quieran. Es interesante mencionar que ayer o antier se acaba de autorizar en Tabasco el que se castigue con hasta 20 años de cárcel a quien haga manifestaciones públicas. ¿Por qué lo menciono? Porque parecería que en distintos estados nos están experimentando ideas que, si logran cuajar, pudieran llevarlas a nivel federal. Es probable que en Tabasco esto sea exclusivamente para defender la refinería de Dos Bocas de cualquier intento de manifestación en contra, pero eso es lo que están haciendo, castigo de 20 años de cárcel a quien participe en manifestaciones. Entonces, pues para que vayamos midiendo, porque a lo mejor nos están experimentando con cosas que pudieran después extender. Puede ser que no y nada más estén hechos bolas, ¿eh? Yo la verdad no sé. Yo mi opinión sobre eso, no, pero pues Héctor, no, yo cito a 2 editorialistas, ambos críticos de lo ocurrido en California, pero con lecturas distintas. Primero, Salvador Camarena, que piensa que se trata de una especie de patada de ahogado del viejo sistema, es decir, un sistema podrido en donde estas cosas pueden pasar. Claramente, un Congreso en control de la oposición, PAN, etcétera, que le da esto a Morena. No hay manera de entender eso a menos de que piensas que la cosa estaba podrida. Ahora, Salvador Camarena de ninguna manera exime a López Obrador de responsabilidad y no tener una, etcétera, etcétera. Pero su lectura es que se trata de una especie de patada de ahogado del viejo sistema que este presidente debería de tratar de corregir. Pablo Iriart se trata, es la lectura parecida a la de Macario, de un augurio de lo que podemos esperar bajo el nuevo sistema.
Puede ser una mezcla de las dos, sin lugar a duda. Yo confieso que me inclino más por la lectura de Salvador Camarena, sin que eso le permita a la secretaria de Gobernación o al presidente de México no tener una opinión al respecto. Pero yo sí creo que la explicación de por qué pudo ocurrir es que hay serios problemas con nuestro federalismo que venimos arrastrando de décadas, si no es que de siglos. A favor de lo que tú dices, hay quien menciona que esto es un movimiento del viejísimo grupo de Jicotenca, Leiva Mortera, que estaría agrupado alrededor de Bonilla y estaría organizando todo esto. Es decir, a favor de lo tuyo, ¿eh? Sí, ahora... Perdón, y la oposición se ve en la complicada situación, oposición a la 4T, de que ha estado argumentando que hay que defender a los estados frente al cada vez más poderoso poder central, y ahora le están pidiendo al poder central que por favor intervenga en los estados, ¿no? Pero eso es un detalle menor. Héctor. Bueno, para regresar al principio del problema, aquí lo que está haciendo el Congreso de Baja California es pasar por encima de un artículo de la Constitución Federal. Es un artículo transitorio, que es el que establece que esta elección debe ser por 2 años, pero es un artículo de la Constitución Federal. Y el Congreso local hace una ley con todas estas irregularidades que han descrito Jorge y Macario, poniéndose de frente, desafiando la Constitución Federal. Me parece realmente muy notable la falta de reflejos constitucionales en México. El hecho de que el presidente pueda pasar por encima de este desafío a la Constitución, que los autores de la transformación legislativa sigan adelante su camino independientemente de esto, y que la oposición no genere una gran reacción, que los ministros de la Corte no generen una gran reacción en contra de esto. Es posible que sean las últimas patadas de un régimen podrido, es posible que sean unos globos sondas, lo que es flagrantemente es una violación constitucional. Ahora, hay un elemento interesante en esto que se va a tener que resolver muy pronto, que me recuerda mucho el caso cuando yo fui a la Suprema Corte con las candidaturas independientes. Entonces fui a tocar a la Corte, me dijo, no, aquí no es, ve al tribunal. No, aquí tampoco es, pues entonces, ¿a dónde es? Este tema, ¿quién lo va a resolver? ¿La Corte o el Tribunal Electoral? Si es electoral, le toca al tribunal. Pero si es un tema constitucional, por ejemplo, de no retroactividad, pues le toca a la Corte. Ahora, pues va a depender mucho de cómo está la correlación de fuerzas pro o anti 4T en la Corte y en el tribunal. Pero todos pensamos que es probable que no proceda, ¿no? Es lo más probable. Por una u otra manera. Yo no creo, que no sobrevive. La última vez que pasó algo parecido, no sé si la recuerdan, Roberto Madrazo en 1995, cuando se le exige que renuncie por el gobierno de Zedillo, se regresa a Tabasco y organiza la independencia del Estado. Que es algo que podría ocurrir ahora en Baja California, que de pronto se les ocurra y digan, es que nos vamos de la federación. Pueden traer a Flores Magón. No va a pasar eso, pero a lo que me refiero es la última ocasión que tuvimos un fenómeno similar. Fue Roberto Madrazo en 1995 enfrentando a Zedillo porque Zedillo lo había regañado por la elección que había ganado fraudulentamente en contra de López Obrador. Claro. Perdón, yo te iba a decir que en esa historia López Obrador tuvo un rol y jugó con la federación en contra del poder, entre comillas, local. Dicho todo esto, eso de Baja sigue sucediendo, Es un proceso que está en curso y nadie ha dicho que no se van a salir de ahí. Más bien lo que han dicho es que si este gobernador no la promulga, antes de salir la va a promulgar el Congreso y después entonces vas a tener ahí sí un conflicto de soberanías entre lo que dice el Congreso local, qué buena anécdota recordaste, y lo que dice la Federación, la Constitución Federal. Pero ya con un hecho consumado. Sí, ya con un hecho consumado y con un gobernador ya con sentado en la silla. Funciones. Me parece de una irresponsabilidad tremenda dejar que esto siga. Pues es para que nos divirtamos. Bueno, no, de ese lado está bien. Está bien. De ese lado está bien. Déjenme cambiar, tenemos ya pocos minutos, cambiar de tema y pasar a hablar de Brexit y del nuevo primer ministro. Luego de la renuncia de la primera ministra británica Theresa May, inició un proceso de sucesión que hace unos días culminó con la victoria de Boris Johnson, quien ahora ocupa el cargo y tendrá que enfrentar la misma crisis que provocó la salida de May en su momento. Es decir,
la crisis de Brexit. Macario... Yo quiero empezar por decirle al auditorio que Boris Johnson tiene un amigo en México y es Javier Tello, y se conocen desde que eran 18 años. 18 años. En mi caso, entonces, él tendría 19. Este bloque se va a tratar, yo diría, de que nos cuentes quién es Boris Johnson. Sí. Tiene más de un amigo. También hay dos otras personas aquí en México que lo conocen bien. Pero empiezo diciendo que si te dan a escoger entre 2 años y 5 años, escoge 5. Bueno, Boris, curiosamente de niño... Puedo nada más parece ser, pero a ver si lo confirmas, estuvo a punto, cosa de días, de nacer en México. Boris. Sí. Bueno, nació en Estados Unidos, igual Sí. estaban de vacaciones sus padres en ese momento. Aquí en México alguien le pagó, estaban aquí de vacaciones, estaba ya embarazada la mamá, 8 meses y pico, y entonces sus anfitriones aquí le pagaron el boleto en avión para que no tuvieran que ir en camión a El Paso o algún lugar en Texas, donde, o no sé donde nació, pero por cosa de días hubiera nacido en México aquí. Y en una de esas hasta en Tabasco, pero en fin. Bueno, pero hablando de nivel de ambición, de chiquito decía que quería ser rey del mundo. Ya lo acotó nada más. Entonces hay quien sí se modera. Después nada más quería ser primer ministro, aunque coqueteó con la idea de ser presidente de Estados Unidos también en su momento, dado que había nacido en Estados Unidos. Creo que hay muchos temas aquí. El personaje en sí amerita todo un análisis: quién es, cómo es, por qué su éxito, etcétera. Hay un tema de su nuevo gobierno y su estrategia de gobierno, y luego está el tema puntual de Brexit y qué pueda pasar ahí. Empiezo con una cita que a mí me encanta del propio del propio Boris sobre Brexit. Y dice: Brexit significa Brexit, y vamos a hacer de Brexit un éxito titánico, dice. Así rey del mundo. Y como el titánico. No es la mejor analogía. Exacto. Pero habla mucho del humor de este personaje. Y creo que el análisis más resumido que yo he escuchado de lo que podría pasar lo ha hecho un gran amigo de la infancia. Él sí, uno de sus mejores amigos desde la infancia, Hugo Dixon, gran periodista que ahora encabeza el principal esfuerzo en contra de Brexit, y que es ni más ni menos que el bisnieto del héroe de Boris, es el bisnieto de Winston Churchill. Hugo Dixon en un tuit resumió la situación de la siguiente manera, y cito: Boris no tiene un plan A viable. La Unión Europea no eliminará el backstop. Es decir, la parte de la frontera dura o no dura en Irlanda del Norte y Irlanda. Tampoco tiene un plan B. El Parlamento no permitirá una salida sin acuerdo. Tendrá que optar por un plan C, es decir, un nuevo referéndum, o un plan D, elecciones. Ahora, es un hombre enormemente talentoso y polifacético. Sumamente talentoso, y parecería que su estrategia respecto a Brexit es una estrategia trumpista. Es decir, amenazar de manera creíble con hacer una locura, para sacar algo en la negociación, por más pequeño que sea, que él le pueda vender a su electorado, como lo hace Trump, como un gigantesco titánico éxito, ¿no? Yo creo que esa parecería ser la estrategia, pero claramente sí ve cercana una elección, y lo que creo que está tratando de hacer internamente, porque algo que le preocupa todavía más al Partido Conservador que una salida sin acuerdo, son unas elecciones antes de que se logre algún tipo de salida. Entonces le está apostando a que los rebeldes en su partido, a la hora de la hora, prefieran apoyarlo a él que votar en contra de él y provocar una elección antes de una salida, sobre todo ahora que hay un nuevo partido que se llama Brexit, que le está quitando votos al Partido Conservador por no permitir, entre comillas, la salida, y un contexto de polarización que bien podría llevar a que ganara ya sean los laboristas o en una de estas los liberales demócratas. Entonces, hay una estrategia electoral a nivel local, en política interna, y una estrategia de cara a Brexit. Lo que queda bastante claro es que un final feliz en esto no va a haber para nadie. Y una cierta elocuencia fuera de serie, ¿no? Que podría... Sí. Es decir, la elocuencia como tal y su habilidad podría ser un factor importante para navegar este enredo que trae, ¿no? Sí, el personaje en sí es de una
inteligencia, de una habilidad política, de una elocuencia, conecta con la gente, tiene enormes virtudes. Es lo opuesto a May. Si May era torpe, titubeaba, no estaba convencida, él vende optimismo y lo vende de manera muy convincente y elocuente y de una manera que conecta con un amplio sector del le gustan electorado. las mentiras un poquito. Esa Me parece que lo inculparon por mentiroso. Bueno, lo corrieron de The Times por inventar una noticia y escribir sobre ella, y no una vez, varias veces. Pero le dieron un mejor puesto después de haberlo corrido bueno, del sí, The Times. pero hubo una otro inculpación periódico quita lo formal, mentiroso. ¿no? En bueno, la campaña del Brexit. exacto, eso más recientemente. Sí. Su relación con la verdad. Es Yo complicada. diría que hay tres maneras de tener una relación con la verdad. Está Trump, que es lo que técnicamente se llama un bullshitero, es decir, es indiferente respecto a la verdad. Están los mentirosos, como Hillary Clinton, que saben cuál es la verdad, le esconden y mienten, pero si los agarran en su mentira, sí les da un poco de pena. Y está gente como Boris, que lo que es un demagogo, que es distinto al bullshitero y que es distinto al mentiroso. Es decir, él sabe cuál es la verdad y la manipula y la presenta de una cierta manera que favorece su causa. Es un demagogo en ese sentido, yo creo que bastante clásico en su discurso. Parecido a otros. Bueno, es que yo quiero hacer, mi único comentario es Hoy en día hay 4 países grandes, importantes, serios en el mundo, gobernados por excéntricos, dejémoslo de ese tamaño. Qué bueno que usaste Estados esa palabra. Unidos, Reino Unido. Reino Unido, Brasil Y México. y México. Sí, señor. Gente que en otra época jamás hubiera llegado al poder por la vía electoral, sí pueden llegar por otra vía, pero por la vía electoral nunca, porque había ciertos cánones, ciertas restricciones para llegar. No podías llegar de cualquier manera si tenías que pasar por el filtro de las elecciones, los debates, los medios, etc. Hoy son 4 excéntricos, gente que jamás hubiéramos pensado hace 20 años que podían ser jefes de Estado, de gobierno en su país. Yo creo que Johnson es muy parecido, sin negar, en los otros casos tampoco, como en el de él, el talento evidente que tiene, porque si no, no estaría ahí. Boris es experto en estudios clásicos, él habla griego, latín perfectamente. Yo creo que el mejor ejemplo para entenderlo es el fin de la República Romana y el personaje se llama Publio Clodio. Si los amigos del auditorio lo buscan, él es Boris Johnson. Es un demagogo que tiene una inmensa capacidad de convencimiento, que es un excéntrico, que convence y mueve a la gente y que desafortunadamente no terminó bien. Espero que en esa parte al Boris le vaya mejor, ¿no? Si quieren dejamos el tema para el próximo lunes. Lo que sí, nada más rapidísimo, de todos los países que mencionaste, es el único país que valora la excentricidad, premia la excentricidad, se siente profundamente orgulloso de la excentricidad. Es el Reino Unido. Es tienen Inglaterra. hasta su partido Entonces de- tiene una enorme ventaja frente a los otros. El contexto es perfecto. Tienen un partido del monstruo comedor de galletas, no sé si lo han visto, y gana votos. Es increíble. Definitivamente. Pero si quieren tocamos el tema de Boris, su personaje, por qué su éxito, sus virtudes, sus vicios, etcétera. Porque en serio creo que es un personaje fascinante. Pero se nos terminó el tiempo el día de hoy. Héctor, muchísimas gracias. Jorge, Radio. muchísimas gracias. Macario, muchísimas gracias. Aquí termina la edición de hoy. A nombre de Leo Zuckerman, muchas gracias por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto a las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.